Buenos días, soy Verónica Palafox. A nombre de la Alianza de Redes Feministas Nacionales, le damos la bienvenida a todas quienes están en este espacio, principalmente a las mujeres, a los medios de comunicación, a toda la sociedad y a quienes nos están acompañando a través de las redes sociales. La Alianza de Redes Feministas Nacionales se integró en el año 2020 y se dio a conocer públicamente en el 2021. Algunas de las integrantes de esta alianza somos el Frente Feminista Nacional, la Red Nacional de Alertistas, Mira Pensadoras Urbanas, las Constituyentes MX Feministas, Nosotras Tenemos Otros Datos, el Frente Nacional Feminista Abolicionista, el Movimiento Lésbico Feminista Abolicionista Mexicano y el Frente Nacional de Lesbianas Feministas. Las redes integrantes de la alianza constituimos un importante capital político multidisciplinario que congrega diversas experiencias de trabajo feminista especializado en los ámbitos político, económico, cultural, social, educativo, sindical, ambiental y jurídico, entre otros. Capital político diseminado a lo largo y ancho de la geografía de nuestro país. Esta alianza suma los esfuerzos de las distintas redes feministas nacionales en torno a la defensa de los derechos de todas las mujeres de nuestro país, en primera instancia, y más allá de nuestras fronteras. Derechos que al verse vulnerados generan violencias contra las mujeres o los exacerban. A nombre de la Alianza de Redes Feministas Nacionales, de nuevo les agradecemos su presencia y le doy la palabra a mi compañera Yunuen Castillo. Muchas gracias por estar aquí. Hola, muy buenos días a todas y todos, a todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias a nuestra querida compañera Verónica Palafox por esa contundente y clara introducción. Y bueno, antes de comenzar y ceder la palabra a mis compañeras, quienes darán lectura a este importante pronunciamiento impulsado por la Alianza de Redes Feministas Nacionales, queremos darles la más cordial bienvenida a esta importante conferencia de prensa. Invitamos a los medios de comunicación a que se hagan presentes, a que escriban por ahí a través del Facebook o a través de YouTube de cuál medio nos acompañan, que nos escriban cuál es su correo electrónico para hacerles llegar nuestro boletín de prensa y que por favor coloquen sus preguntas para tenerlas listas porque les recordamos que al final de la lectura de nuestro pronunciamiento tendremos unos minutos de sesión de preguntas y respuestas. Es para nosotras sumamente importante que este pronunciamiento sea muy claro, que no haya ninguna duda, porque como decimos, para nosotras estos no son temas, son causas, y los presupuestos de las mujeres, por y para las mujeres, son necesarios para que logremos tener vidas dignas, libres de violencias y llenas de oportunidades para todas las mujeres en todos los espacios. Y ahora sí, a continuación, me permitiré nombrar a las compañeras integrantes de las organizaciones que formamos esta gran alianza de redes feministas nacionales, quienes darán lectura a este pronunciamiento respecto al proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2023. Integrantes de las organizaciones que ya ha nombrado mi compañera Vero Palafox. Nos acompañan Lourdes García, Jos Gámez Mendoza, Magdalena García, Indira Sandoval, Patricio Lamendi, Leti Burgos, Jean María Yauyolotl, Elisa Blenguio, así como Pilar Alberti, Elsa Padilla Galván, Marta González Rentería, Sara Gabriela Aragón, Marina Reina. Y bien, sin más ni menos, cedo el micrófono a mis compañeras para dar lectura a este pronunciamiento, reiterando que las preguntas se darán al final de esta lectura es cuando daremos respuesta, por lo que por favor aprovechemos estos minutos para que cualquier duda que tengan la puedan colocar en nuestras redes sociales. Compañeras, cedo micrófono. Gracias, buenos días. Mi nombre es Lourdes García del Frente Feminista Nacional. Este pronunciamiento es con relación al proyecto de presupuestos de egresos de la Federación 2023. En el marco de la discusión del presupuesto que se hace en Cámara de Diputados,
la Alianza de Redes Feministas Nacionales, queremos manifestar lo siguiente. Este pronunciamiento está dirigido a las mujeres que habitamos en el territorio nacional, a toda la población, a la opinión pública nacional e internacional, y queremos decir y dejar muy claro que con los datos del anexo 13, el gobierno federal pretende destinar para el año que entra, 2023, solo 14 pesos por día para cada mujer. Queremos decir que de acuerdo con el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el pasado 8 de septiembre, el anexo 13, donde se establecen los recursos para la igualdad entre mujeres y hombres, tiene asignados 347,017,893, lo que equivaldría a 14 pesos por día para cada mujer. Es importante aclarar que en el sexenio anterior y lo que va del presente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha enviado en el proyecto del presupuesto de egresos de la Federación el anexo 13 inflado, con recursos de programas asistenciales o de tipo administrativo que en nada contribuyen a disminuir la desigualdad entre hombres y mujeres. Año con año le han ido sumando programas sociales sin perspectiva de género, hasta tener en este proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2023 un anexo 13, que claramente no cumple con el propósito de disminuir las desigualdades entre hombres y mujeres, como lo establece el artículo 22 del mismo decreto, y todos los marcos normativos y compromisos internacionales firmados por México en la materia. Este anexo 13 es una clara simulación que esconde la irresponsabilidad con el compromiso por la igualdad. Si se eliminaran los programas asistenciales del anexo 13, lo que el gobierno federal destinará el próximo año no llega ni a un peso diario por mujer. Las organizaciones feministas del país hemos reiterado que la etiquetación de recursos con perspectiva de género debe garantizarse de manera transversal en todo el presupuesto para lograr el empoderamiento y avance de las mujeres, sus autonomías, libertades y acciones afirmativas para el ejercicio pleno de todos sus derechos. Hemos demandado que el anexo 13 se depure y responda al mandato de la ley, con programas y acciones dirigidos a disminuir las desigualdades entre mujeres y hombres y que no se simule el monto global con recursos para programas asistenciales que no promueven la igualdad de género. En otros sexenios, las organizaciones feministas hemos dialogado con diputadas de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, con el propósito de aumentar la etiquetación de recursos para las mujeres en el presupuesto federal. En este sexenio nos hemos encontrado en general con muros que impiden el diálogo en el gobierno federal y en la Cámara de Diputados. Las diputadas y diputados que votan leyes sin perspectiva de género feminista como muestra de lealtad a un partido o al ejecutivo. No nos representan. Y les recordamos que deben sus cargos y salarios a la ciudadanía. También les recordamos que se trata de la legislatura de la paridad y que esa paridad debe servir para las mujeres o no es paridad. Y que el 52% de la población somos mujeres, que el 53% del padrón electoral somos mujeres. Esta paridad evidencia su déficit de legitimidad al destinar un presupuesto ínfimo e insuficiente a los programas destinados para la igualdad entre mujeres y hombres. Nos merecemos y exigimos acciones afirmativas que disminuyan las brechas de desigualdad que enfrentamos las mujeres en México. La realidad muestra que el gobierno en turno
no tiene voluntad de cumplir con su obligación, de garantizar los derechos de las mujeres y disminuir las desigualdades y las violencias. Lo que pretenden es crear dependencia con ayudas económicas ínfimas y clientelas electorales, con una visión asistencialista y no de derechos humanos. El partido en el poder y sus representantes han mostrado una vergonzosa dependencia al Ejecutivo y una incapacidad de cumplir sus obligaciones. Esto se refleja en la desaparición de programas orientados a atender las necesidades de las mujeres, entre ellos el programa para la transversalidad de la perspectiva de género, dirigido a fortalecer las instancias de las mujeres en las entidades y municipios del país. Es decir, las políticas públicas han cambiado su enfoque y su objetivo, propiciando el borrado de las mujeres. Las mujeres mexicanas constituimos un gran pilar productivo del país, aportamos recursos como consumidoras y pagamos impuestos. El presupuesto federal nos pertenece, no somos ciudadanas de segunda, para que se destinen migajas de recursos federal a las mujeres. Demandamos que se destinen presupuestos suficientes, que reconozca el trabajo no remunerado que las mujeres hacemos en el tema de cuidados, en el hogar y con la familia. También el trabajo remunerado que contribuye a las cuentas nacionales. Asimismo, llamamos a la Cámara de Diputados, a todas sus comisiones, a que comprometa a la Secretaría de Hacienda para que inicie un análisis con perspectiva de género que nos lleve a avanzar a un presupuesto federal que reconozca todo ese trabajo, al igual que puedan participar las expertas y los expertos, sobre todo las organizaciones feministas. Exigimos a la Cámara de Diputados y Diputadas cumplan con su obligación de fiscalizar el ejercicio del presupuesto federal y dar puntual seguimiento a los objetivos para la igualdad de género establecidos en los artículos 27, fracción tercera, 28, fracción quinta, artículo 41, fracción segunda O y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el 2022. Asimismo, que se informe públicamente al término de cada periodo legislativo sobre los avances, obstáculos y retrocesos en la materia. Exigimos a las instituciones federales responsables de operar recursos del anexo 13 incorporen transversalmente la perspectiva de los derechos humanos y de género y cumplan con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. También cumplan con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia y demás leyes que protegen los derechos de las mujeres, así como lo que se establece en el artículo 22 del Decreto de Presupuestos, como los tratados y convenciones internacionales firmadas por México. Destinar recursos suficientes para la aplicación de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Que a 10 años de aprobada, la Cámara de Diputados no ha asignado un presupuesto para su implementación y para los fondos que establece la ley. De igual forma, destinar
recursos financieros suficientes y oportunos para cumplir con los compromisos internacionales que el Estado mexicano ha firmado para el avance de las mujeres y la erradicación de las violencias exigidas en las diversas recomendaciones emanadas tanto de la CEDAW como de Belém do Pará. De manera especial, hacemos un llamado a la Cámara de Diputados y al Senado de la República para proteger el derecho a la vida de las mujeres. La disminución tan drástica de recursos para prevenir la mortalidad materna, situación que en México no ha podido superar por las condiciones de salud de las mujeres en pobreza y por embarazo de niñas y adolescentes, así como la atención y tratamiento de las mujeres con cáncer de mama y cérvico-uterino, es un atentado contra la vida. Sobre todo contra las más pobres que difícilmente pagarán por exámenes y mucho menos por tratamientos. Al pasar de 2,315,423,272 pesos en 2018 hasta 1,643,365,314 pesos en el presupuesto fiscal para el ejercicio de 2023. Es decir, un 50% menos. Destinar fondos plurianuales al programa de apoyos para refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género, para sus hijas e hijos. Destinar presupuestos progresivos, considerando el incremento proporcional y correspondiente al efecto inflacionario, vigilando y asegurando que el presupuesto sea entregado oportunamente. No hay avance democrático sin la inclusión y participación de las organizaciones feministas. No a la simulación. Demandamos políticas, acciones concretas y presupuestos para el avance de nuestros derechos. Las organizaciones de la sociedad civil y feministas demandamos respeto y reconocimiento a nuestro trabajo. Sin las mujeres no hay riqueza ni presupuesto. Sin las mujeres en el presupuesto no hay democracia. Muchísimas gracias a todas y cada una de nuestras compañeras que han dado lectura a este pronunciamiento. A continuación me voy a permitir leer algunos de los comentarios y preguntas que han colocado en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube, de la Alianza de Redes Feministas Nacionales, que por cierto invitamos a que nos sigan tanto por Facebook, YouTube y todas nuestras redes sociales. Y bien, por aquí hay comentarios de algunos medios de comunicación dando seguimiento desde el estado de Colima, pendientes desde Quintana Roo. Algunos medios de comunicación están solicitando el boletín de prensa, por lo que nos comparten por aquí sus correos. Y aquí hay una pregunta que nos dice, ¿qué piensan de la propuesta de suspensión del pago de la deuda pública? Si me permiten, expongo algunas de las preguntas que están aquí en nuestras redes sociales para que ustedes tomen nota y ya ahorita definimos quién da respuesta. Pero la primera pregunta es, ¿qué piensan de la propuesta de suspensión del pago de la deuda pública? Igualmente, por aquí hay otra pregunta que me parece que ya se dio respuesta en la lectura del pronunciamiento, pero también nos ponen, ¿saben cuánto del presupuesto se está destinando a programas para la salud para las mujeres? Y una tercera pregunta que nos dice, ¿qué se puede hacer desde las organizaciones feministas para que el presupuesto federal se vea reflejado en mejorar la calidad de vida de las mujeres mexicanas? Me quedo hasta ahorita por el momento con esas tres preguntas. Si surgen algunas otras más, por aquí se las iré pasando. Cedo micrófono para que den respuesta y un poquito más adelante leo algunos de los otros comentarios que nos han puesto por aquí. Adelante de nuestras lectoras, quien desee dar respuesta a la primera pregunta. Que la repito era, ¿qué piensan de la propuesta de suspensión del pago de la deuda pública?
Adelante, Jean María. Creo que si no hay una respuesta favorable por parte del gobierno federal, la ciudadanía se va a ver en la necesidad de tener que convocar a una suspensión del pago de esta deuda. Gracias, estimada Jean María Yauyotl. Si alguna compañera más desea dar respuesta sobre esto, y si no, pasamos a la segunda pregunta, que es ¿qué pasa con el presupuesto destinado para los programas de salud para las mujeres? ¿Quién desea la respuesta? Adelante, Indira. Yo propongo que en el caso de salud pueda la compañera Patricia Olamendi mencionar varias de las partidas ahí mencionadas. Adelante. Bueno, creo que es muy preocupante todo el presupuesto de salud que regularmente teníamos etiquetado para ciertos rubros. No solo el de mortalidad materna, en donde regularmente se incorporaron los recursos destinados para exámenes de prevención en materia de cáncer cervicuterino y mama, vacuna contra el papiloma humano que se debe aplicar a las niñas entre los 12 y 13 años de edad y que evita este contagio, y así como también los recursos necesarios para las zonas más pobres de nuestro país, en el sentido que son las mujeres que menos acceso tienen. La mortalidad materna en México no disminuyó, México no concluyó con las metas de milenio y no puede avanzar en los objetivos de desarrollo de milenio porque la mortalidad materna sigue vigente en un alto número en las zonas, sobre todo de comunidades indígenas. Al mismo tiempo, hay que reconocer que también hay una disminución drástica del presupuesto en salud, por lo que respecta a enfermedades de transmisión sexual y VIH-Sida. Los datos nos están reportando que el crecimiento y los contagios de enfermedades de transmisión sexual y VIH-Sida han aumentado en nuestro país, sobre todo en estados muy particularmente señalados, entre ellos Quintana Roo. Es decir, no solamente no se está tomando en cuenta este crecimiento, sino que estamos obviamente avanzando a situaciones que, como bien lo dice el comunicado, es un atentado contra el derecho a la vida de las mujeres. Estas disminuciones drásticas al presupuesto ponen en riesgo la vida de las mujeres. Según los últimos datos proporcionados por organismos nacionales que atienden esta problemática, señalan que las muertes por cáncer cervicuterino y de mama en los últimos años de las mujeres ha crecido hasta un 35%, lo cual nos habla de la dimensión tan brutal que tiene esta reducción en el derecho a la vida de las mujeres. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Patricia Olamendi por esa respuesta tan clara y contundente. Y a continuación pasamos a la pregunta número 3, que nos dice ¿qué podemos hacer desde las organizaciones feministas para que el presupuesto federal realmente sea tangible en la vida de las mujeres mexicanas y podamos mejorar las condiciones de vida? Adelante, Magdalena García. Bueno, creo que las mujeres, las feministas, hemos hecho muchas propuestas con respecto a cómo atender esta problemática de presupuestación que no es adecuada. Hemos estado exponiendo en parlamentos abiertos desde hace mucho tiempo la forma en cómo lo tenemos que hacer. Y esto tiene que mejorar la gobernanza. No hay manera de que solo nosotras podamos resolverlo. Debemos de tener una respuesta de las autoridades, porque uno de los principales problemas que estamos enfrentando es
desde el punto de vista de Mira Pensadoras Urbanas, de cómo el entendimiento de lo que es la perspectiva de género en el presupuesto no es entendido, ¿no? Esto de que nos dicen que los programas que están presentando, que son antipobreza en realidad, que con eso va a llegar a las mujeres, es no entender toda la lucha del feminismo durante tantos años, que se requiere la mirada de género, se requieren los lentes de género para que el presupuesto realmente reduzca las brechas de desigualdad. Nosotras hemos tenido una serie de mecanismos para hacer esto. Nosotras en Beijing más 25 propusimos las inspectoras fiscales sin frontera, que era una propuesta general de seguimiento que hay para el tema presupuestal a nivel mundial en materia de impositiva. Pero en el caso nuestro era un seguimiento de los presupuestos con perspectiva de género que permitiera en cada territorio estar haciendo ese seguimiento. Estos observatorios, estas contralorías deben de ser parte del trabajo cotidiano y de la mejora continua del presupuesto de manera persistente. No hay manera de hacerlo de otra forma. Y creo que existen en el INEGI todas las estadísticas que necesitamos, existen transparencia presupuestal, todos los datos que requerimos como para hacer una evaluación de fondo de lo que no se está haciendo. La Secretaría de Hacienda no está entendiendo el tema de presupuesto, no capta lo que es en realidad la perspectiva de género. Cree que con decir mujeres, con eso ya vamos a estar ahí incorporadas. Y eso es echar para atrás, echar a la borda todo este análisis de género que se ha hecho desde los años 70 a la fecha. Entonces, creo que lo que tenemos que tener son mecanismos que también cuenten con presupuesto, ¿no? Que cuenten como aquellos observatorios que tuvimos en algún tiempo, en 2008, en 2009, en 2011. Antecedentes hay, propuestas hay. El punto es esta falta de escucha fundamentalmente del Poder Ejecutivo y que ahora en alianza del Poder Legislativo no están cumpliendo ni siquiera con los preceptos constitucionales de lo que les toca hacer al revisar el presupuesto. Entonces necesitamos cotidianamente y no juntarnos nada más a fin de año, juntarnos durante todo el año para estar evaluando cómo están aterrizando los presupuestos, porque el presupuesto de las mujeres también se tarda en llegar. El presupuesto de las mujeres también tiene una mayor cantidad de no ejercicio, ¿no? Entonces, vaya, hay una serie de cuestiones que tenemos que revisar a fondo y yo creo que en particular uno de los problemas más graves es el no entendimiento y el no interés de la Secretaría de Hacienda por incorporar realmente la perspectiva de género desde que inician el diseño del programa presupuestario. Muchas gracias. Yo un comentario breve. Yo no creo que sea solo la Secretaría de Hacienda. Es una instrucción del presidente en que todos los programas etiquetados para el avance de las mujeres desaparezcan, como la misma amenaza del presidente de que desaparezcan las organizaciones no gubernamentales desde el día que inició prácticamente su mandato con la Circular 1, donde señala claramente que no habrá colaboración ni recursos con las organizaciones de la sociedad civil. Entonces me parece que es muy claro, es una política de quien dirige este país, acabar con todo el presupuesto etiquetado. Obviamente es un atentado contra los derechos humanos de las mujeres que viola toda nuestra legislación, tanto nacional como internacional, que hemos logrado. Y también señalarlo, es una decisión de que no exista ningún tipo de diálogo, ni se abra ningún espacio de diálogo con las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, a lo que nos estamos enfrentando es una política del gobierno en contra del movimiento, no solo feminista, sino en contra del avance de los derechos humanos de las mujeres, que atenta contra su vida, su libertad, su seguridad y que pone en grave riesgo no solo la generación presente, sino también las generaciones futuras. Sí, yo quisiera adelante, completar. compañera. Sí, yo levanté la mano desde hace rato. Adelante, compañera.
Quisiera completar diciendo que al gobierno federal y al Congreso de la Unión se les olvida que el anexo 13 y los presupuestos para la igualdad existen gracias al impulso de muchas organizaciones de la sociedad civil que hicimos trabajo de incidencia para que se etiquetaran estos recursos. Insistir que la etiquetación de recursos es una acción afirmativa mientras todo el presupuesto no tenga perspectiva de género. Y también al gobierno federal se le olvida que debe cumplir con la ley de fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, al no hacerlo, está violando las propias leyes que debería estar cumpliendo y efectivamente las organizaciones de la sociedad civil que iniciamos el impulso a la etiquetación de recursos, hemos estado vigilantes de ese presupuesto y hemos hecho propuestas diversas para dar seguimiento al presupuesto. En el Frente Feminista Nacional hemos hecho ejercicios de Contraloría Ciudadana en varias entidades del país y esos ejercicios de Contraloría nos han mostrado que efectivamente desde los gobiernos de distintos niveles no hay un ejercicio pulcro del presupuesto, se anuncian obras que no existen, se anuncia gasto de presupuesto que no se ejerce como debería ejercerse. Entonces, las organizaciones de la sociedad civil tenemos mucho tiempo caminando en el tema y no solamente las organizaciones feministas podemos y debemos dar seguimiento al presupuesto. Desde la ciudadanía de a pie tendría que capacitarse para hacer realmente contralorías ciudadanas que funcionen informadas, preparadas para que ejerzan realmente una vigilancia del presupuesto. Gracias. Muchas gracias a todas y cada una de las compañeras por sus respuestas. La verdad es que hay muchas preguntas, muchos comentarios. Por tiempo es difícil dar respuesta a todas y cada una de las preguntas que han colocado, tanto de medios de comunicación como de sociedad civil, pero sí voy a leer algunas que considero que quizá pueden englobar algunas de las preguntas que ya se han hecho a través de las redes sociales. Y una de ellas es, ¿podrían repetir con claridad cuáles son las demandas específicas de este comunicado? De igual manera, pregunta Guadalupe López. Durante el proceso de elaboración del presupuesto para 2023, varias feministas estuvieron en las mesas de trabajo de las comisiones. También ya han sacado varios estudios. ¿Qué dicen las diputadas, las senadoras? ¿Habrá posibilidades de que realmente atiendan a las demandas? Ninguna iniciativa o propuesta desde la sociedad civil, en especial de los grupos feministas, ha sido tomada en cuenta, es pregunta. Y un poco relativa a esto, si hay alguna propuesta nueva o novedosa para que el presupuesto 2023 pueda ser evaluado y si todavía se puede realizar algún cambio al respecto. Cedo micrófono, me parece, Indira Sandoval, adelante. Gracias. Bueno, me parece que han sido claras. Las demandas son para que el presupuesto no somos un anexo, somos todo el presupuesto. Se debe garantizar que este sea transversal y se garantice todos los derechos humanos y se ha puesto énfasis en el derecho a la vida libre de violencia, en erradicar las brechas de desigualdad, de discriminación, en erradicar la violencia, en erradicar también la pobreza, en garantizar la salud de manera integral para todas las mujeres. Pero también es muy importante no solo decir dónde no está el presupuesto, que queda claro que no está en disposición de la protección de las mujeres y nos deja en total orfandad institucional, sino dónde sí está. Y está puesto en las balas, en la militarización, y en lo que claramente apunta a una política que criminaliza, que mina todo el territorio nacional
Y son esas armas a las que se le está apostando, con las que todos los días se asesinan a las mujeres. Es decir, queda muy concreta la propuesta de estas redes de decir que se requiere un presupuesto integral que garantice la vigencia de un Estado de Derecho en favor de las mujeres y las niñas, y que esa visión es totalmente incompatible con la visión que aprueba el Congreso, que todo señala que va hacia la institucionalización de la militarización en este país, además de una visión totalmente clientelar, paternalista, con proyectos y presupuestos que nada tienen que ver con el marco de derechos humanos, tales y como lo marcan los instrumentos internacionales y convencionales. Exigimos que el presupuesto responda a los contextos de las mujeres que habitamos y transitamos los distintos territorios en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Indira Sandoval. Si alguna desea complementar al respecto de estas cuestiones, ¿no? Bien, me permito leer la última pregunta y que esta nos ha llegado a través de nuestros chats de organizaciones feministas, y ya con esta cerraríamos la sesión de preguntas y respuestas. Nos dice: hay varios gobiernos que hablan de una cruzada contra la violencia hacia las mujeres, por esto no se ve reflejado en las entidades, en los presupuestos para atender las violencias contra las mujeres. ¿Qué se puede hacer al respecto? No sé si alguna pudiera complementar, si la pregunta está clara, o vuelvo a dar lectura. Sí, yo podría decir algunas cosas. Adelante, Marta. Incluso preguntan sobre Baja California Sur, sobre Chihuahua y sobre Yucatán, ¿no? He trabajado para Baja California Sur y Chihuahua, y he trabajado para Baja California también. Y en el marco de la alerta de violencia de género, creo que es necesario que haya un reforzamiento de las estrategias presupuestales en los municipios y en los estados. ¿Y qué es lo que vemos en la mayoría de ellos? Yo no he visto Jalisco, que Jalisco se manifiesta mucho por el cierre de brechas de desigualdad relacionada con el tema con el ámbito de los derechos humanos. Y creo que es de los pocos que lo señala, porque en realidad lo que está sucediendo en los estados y municipios es que sigue igual todo. O sea, así que veamos un aumento persistente y consistente en materia presupuestal y un entendimiento de fondo de qué manera manejarlo, no lo estoy viendo. Y lo que se tiene que entender también en los estados es que para avanzar lo que tenemos que cerrar son brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, recurriendo al tema de derechos humanos, no a indicadores de gestión, de si hicieron cursos o no hicieron cursos, y cuántas gentes fueron al curso, si hicieron las acciones que tenían que hacer como gestión en su trabajo. En realidad, sobre Baja California, podría decir que es uno de los estados que tiene la más baja etiquetación de recursos para presupuesto. Es impresionante, pero es de los más bajos. Es el 0.2% de su presupuesto el que visibiliza con perspectiva de género. En el caso de Chihuahua es una verdadera tragedia, en mi caso, que tuvo un comportamiento muy importante durante los gobiernos anteriores a los últimos gobiernos panistas, con un entendimiento muy de fondo, con una metodología que fue reconocida incluso internacionalmente, y que en cuanto entra otro gobierno, en este caso era un gobierno panista, todo se derrumbó y va para atrás, ¿no? Entonces, para que haya institucionalización, que es lo que necesitamos en ese ámbito, las autoridades deben de entender la lógica, y la lógica está planteada de manera muy clara por la Convención Belén do Pará, sobre todo en el caso de cómo hacer los indicadores, porque los indicadores nos lleva a toda la arquitectura institucional. No voy a entrar en detalles, creo que no es el momento. Nos lleva a toda la arquitectura institucional para que ésta sea impulsada a través del cumplimiento del artículo 1 constitucional, que sea el cierre de brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, el objetivo de los presupuestos. Ese es un tema estratégico, y creo que otro tema estratégico que no hemos tocado en este momento es el tema de la política económica. No podemos seguir manteniendo políticas de austeridad
y creer que las cosas se van a resolver. El asunto no es con políticas de austeridad. No podemos seguir con el neoliberalismo y este gobierno es uno de los más neoliberales que hemos tenido, ¿no? O sea, no es el hecho de que esté dando recursos por transferencias monetarias directas lo que va a resolver el asunto, porque si la economía no crece, si se cree que con la austeridad las cosas van a mejorar, es como creer que los gobiernos debilitados van a ser países poderosos. Y eso es absolutamente contrario a la lógica, incluso elemental, ¿no? Los gobiernos poderosos hacen uso de los instrumentos macroeconómicos, como es el gasto público, para generar crecimiento. ¿Y de dónde vamos a sacar las transferencias monetarias directas si no se está haciendo una inversión en MIPYMES, ¿no? Que es donde estamos muchísimas mujeres. En los momentos actuales, el 50% de la población, no solamente en México, sino en el mundo, es autoempleada. Entonces, si no hay promoción para MIPYMES, para micro, pequeñas y medianas empresas, difícilmente vamos a salir del hoyo. No es ahorrando, o sea, no se ahorra para pagar la deuda. La deuda se va a poder pagar si el país crece y entonces aumentan los impuestos, no al revés, ¿no? Entonces creemos desde Mira Pensadoras Urbanas y creo que desde este movimiento amplio, porque esa ha sido una de las luchas más fuertes de las feministas, ¿no? Que el tema tiene que ver con un cambio de modelo económico. A ver, ¿por qué? Cuando hay crisis como fue la del 2008-2009 y como es la que tuvimos con la pandemia, se aplican políticas keynesianas. ¿Y por qué? Cuando medio se atempera la crisis, regresamos a políticas neoliberales, porque lo que se requiere es seguir controlando a los países, seguir subyugando a los países. El sistema financiero internacional es su lógica, ¿no? Entonces, si queremos atender el problema de la deuda, si queremos atender el problema del bienestar, si realmente lo que se quiere es generar riqueza, y eso está incluso en el centro del conflicto Rusia-China, Rusia-Estados Unidos que tenemos en la actualidad. O sea, necesitamos producción de bienes y servicios, no producción de dinero, ¿no? Entonces, bueno, eso se sale un poco del tema, pero tiene que ver con que lo que necesitamos es una economía que crezca en bienestar, no que estén ahorrando el dinero para pagar deuda. Ese no es el camino, ¿no? Gracias, Magdalena García, por esa amplia respuesta. Y les había dicho que ya con esa pregunta cerrábamos, pero la verdad que hay muchísimas. Vamos bien en tiempo. Sí me voy a permitir leer una última pregunta que consideramos muy importante, pero antes de eso voy a ceder la palabra a la doctora Patricia Olamendi y posteriormente a Pilar Alberti. Adelante, Pati. Hemos dicho que la violencia contra las mujeres debe ser considerada una emergencia nacional. La magnitud de los datos es brutal. Superamos lo que sucede en México a lo que sucede en toda América Latina y el Caribe. Simplemente en los asesinatos de mujeres, México cerró el año pasado con 7,000 asesinatos de mujeres, cuando entre toda América Latina y el Caribe fueron menos de 3,400. Esto nos habla de lo que está pasando en nuestro país. 253,000 carpetas de investigación por violencia familiar, imposible de atender por un sistema de justicia en donde formalmente hay fiscalías de la mujer, pero realmente son 2 o 3 personas que lo atienden. Es decir, la violencia contra las mujeres no se atiende, se minimiza, no se cuestiona. Presentamos un grupo de organizaciones una solicitud de alerta de género nacional. ¿Por qué? Porque la manera de lograr que todas las instituciones se sienten, lleven a cabo un programa, analicen lo que está pasando, era a través del mecanismo de alerta de género. Sin embargo, la alerta de género fue rechazada con una carta verdaderamente patética que manda el INMujeres a las organizaciones y dice simplemente no se aceptó porque no señala el territorio. El territorio es el país. Entonces, esto nos habla de que no hay ni siquiera interés de comentar los temas mínimos relativos a la violencia. Solicitamos que después de 3 años de gobierno se diera a conocer el programa contra la violencia. Después de insistir ante la Secretaría de Gobernación, nos presentaron un programa
que tiene un diagnóstico desfasado, es decir, un diagnóstico que pudo haberse aplicado hace 10 años, pero que no tiene que ver con la realidad. Y la primera frase con la que inicia el programa contra la violencia es: no se destinarán recursos para la realización de este programa. Esto nos da cuenta que la violencia contra las mujeres es algo que no está, por supuesto, en la agenda del ciudadano presidente. Adicional a eso, hemos solicitado diversas reuniones con la Secretaría de Seguridad para efecto de que se haga un análisis correcto de los datos, dado que hay pésima información que requiere la revisión concreta. Simplemente en los asesinatos de mujeres hay diversas clasificaciones y la Secretaría solo lo remite, por lo tanto, llegan a conclusiones que no son reales. Decir que el feminicidio ha disminuido cuando en realidad el asesinato de mujeres ha aumentado, pero como hay una clasificación indebida, incorrecta, pues no se ve reflejado. No sabemos si realmente es incompetencia o mala fe. Y por último, hay que señalarlo, yo valoro mucho que los gobiernos estatales traten de hacer esfuerzos en la materia. Lo valoro mucho, porque hasta ahorita, y hay que decirlo, ninguna de las gobernadoras electas y ninguna de las mujeres gobernadoras ha presentado un programa contra la violencia hacia las mujeres. Así que valoro los esfuerzos que sean mínimos, regulares, pocos. Recientemente conocimos el trabajo que están haciendo en Yucatán. Nos parece importante, pero creemos que se puede hacer mucho más por los gobiernos estatales. Sin embargo, pues siguen esta política de cero respuesta a las demandas de las mujeres y sigue este gobierno atentando contra la vida de las mujeres. Gracias. Adelante, Pilar Alberti. Gracias. Precisamente el día de hoy se dan a conocer los datos del crecimiento de la economía en un 4.3%. Esto es una tasa en tasa anual, lo cual nos indica que desde hace 10 años no se había obtenido un crecimiento en estos términos. Es un crecimiento en donde nos habla de que la economía mexicana va muy bien, las exportaciones, las remesas, todo esto nos está indicando de que hay dinero. La pregunta es, ¿a dónde va ese dinero? Y yo quisiera poner en la reflexión justamente en lo que hemos pasado con la pandemia y la necesidad de que exista un sistema nacional de cuidados, que haya dinero para ese sistema nacional de cuidados. El poner en el centro a las mujeres y todo lo que estamos reclamando las feministas es que el gobierno abra los ojos y no solamente sea cínico, indicando que sí hay muchas becas, que hay muchos proyectos que apoyan a las mujeres. El asunto es que están apoyando cuestiones de empobrecimiento, de cuestiones de bienestar, pero no están atendiendo lo que es la médula principal, que son los derechos humanos de las mujeres y en concreto los cuidados. Quisiera terminar mencionando que como feministas hemos propuesto en el Congreso de la Unión que se creara y que se elevara a rango constitucional en el 4º artículo de la Constitución el derecho al cuidado digno y al tiempo propio de las mujeres. Fue aprobado en el Congreso, la iniciativa pasó al Senado y ahí se estancó. Y se estancó por una voluntad política de que no se quiere reconocer el trabajo de cuidados como un tema político que corresponde al gobierno atender y no pensar que las mujeres y todo México es un gran hospital en donde la pandemia fue atendida por los miles y millones de mujeres que atendieron a sus familias. Por lo tanto, el presupuesto, si no tiene perspectiva de género feminista, es un presupuesto que no sirve y los países se evalúan por el crecimiento de sus mujeres en sus países. Ese es el verdadero crecimiento de la economía. Si las mujeres no están en la economía, la democracia no avanza y el país no avanza. Gracias. Muchas gracias, querida Pilar Alberti. Y justo tu respuesta, más bien da respuesta a una de las preguntas que nos colocaban aquí uno de los medios de comunicación, que qué contemplamos desde las colectivas feministas específicamente sobre el tema de cuidados. Así que creo que lo que has comentado da respuesta a esta pregunta y que sepan con toda certeza que desde las organizaciones feministas siempre estamos luchando, impulsando e incidiendo
todos los derechos para todas las mujeres todos los días, incluyendo un sistema de cuidados digno y siempre defendiendo nuestro tiempo propio, el derecho al tiempo propio. Y ahora sí, para ya cerrar con nuestra última pregunta, únicamente me voy a permitir leer antes porque hay muchos comentarios de medios de comunicación que les agradecemos infinitamente que nos acompañen para que nuestras voces lleguen a más mujeres y a todos y cada uno de los rincones de nuestro país. Por aquí nos dicen las compañeras de Aguascalientes, suscribimos este pronunciamiento. Desde Radverse suscribimos también, sin presupuesto para las mujeres no hay democracia. Desde Furia, Coahuila también dicen, si nosotras no va presupuesto para las mujeres. Vaya, pues muchos comentarios también de medios de comunicación. Aquí está de telereportaje. Felicidades a las ponentes, gracias por ser nuestra voz, gracias por impulsar siempre presupuestos para vidas dignas para las mujeres. Muchos comentarios. Dulce Romo por aquí nos dice, la crisis del sistema ha exacerbado las violencias económica, social e institucional y ha crecido la vulnerabilidad para las mujeres, efectivamente. Así que bueno, y ahora sí ya para cerrar, esta es una pregunta que no podíamos dejar pasar y la pregunta es, ¿cómo afecta tener un presupuesto careciendo de una perspectiva centrada en lo que enfoca la iniciativa 3 de 3 contra la violencia que se intenta frenar? Adelante, compañera Indira. Sí, muchas gracias. Pues efectivamente es un tema totalmente al revés. Es decir, por un lado, se intenta impulsar, incluso haciendo de la CNDH como un instrumento al servicio de los intereses de agresores, de deudores, obviamente intereses que nada tienen que ver con su función. Se intenta vacunar de alguna manera blindar de cara al proceso 2024 el que puedan llegar agresores al poder. Sin embargo, la iniciativa 3 de 3 contra la violencia cada vez avanza más en los estados y también a nivel federal, colocando en el centro el tema de dignificar a la política, de dotarla de ética y de que todo mundo garantice un tema constitucional como es acreditar el modo honesto de vivir. Sin embargo, por un lado, estamos avanzando las mujeres tratando de desterrar a los agresores del poder, mientras que por otro se desmantela las políticas públicas y el presupuesto para erradicar las brechas de desigualdad y erradicar la violencia. Entonces es como si nosotras diéramos dos pasos, ellos nos intenten frenar y ellos entendamos a todo este engranaje de sistema de poder que se traduce en nuestras vidas en impunidad. Por supuesto que el recorte de presupuestos afecta porque por un lado podemos avanzar en paridad y esa paridad no se traduce en presupuestos para nosotras. Ese presupuesto recortado no se traduce en mejores condiciones de vida para nosotras y por otro lado los agresores con ayuda cómplice de organizaciones que están obligadas a velar por nuestros derechos, se prestan para que estos agresores intenten llegar. Pero decimos un rotundo no, no pasarán, no llegarán ningún agresor al poder. Y por supuesto que esto también tiene que ver y no va desligado con la agenda de derechos humanos de las mujeres y de presupuestos. Me gustaría solicitarle a la doctora Lamendi si complementa esta respuesta, ya que es también una de las principales promotoras de esta iniciativa en los estados donde principalmente hemos avanzado. Adelante. Bueno, como bien lo dice Indira, nosotros consideramos que el no permitir que agresores, deudores o violadores sexuales estén en cargos públicos ni en espacios de representación, no solamente genera confianza hacia la ciudadanía de que nuestros representantes son personas honorables, también prevenimos diversas formas de violencia que puedan ejercerse de quien ocupa un cargo de poder. En ese sentido, nos parece que una forma de generar ética en la política, y así hemos llamado la iniciativa, no solamente es preventiva de la violencia, sino de generar un comportamiento ético por parte de servidores públicos y representantes, sin duda alguna favorecería. Cuando una persona comete un delito, vive cometiendo un delito como lo es los englobados en la 3 de 3, no podemos pensar que sea una persona honesta.
No podemos pensar que sea una persona que va a tratar de cumplir con sus responsabilidades. Lo único que podemos pensar es que es una persona que no tiene ningún interés de cumplir con la ley y que lo va a reflejar todos los días en sus acciones. Por eso es tan importante la 3 de 3, a pesar de que la hoy innombrable, realmente perdida CNDH haya interpuesto una acción de inconstitucionalidad contra la 3 de 3, nos parece que la ciudadanía cada día estamos más conscientes que queremos autoridades respetuosas de la ley, con comportamientos éticos y que de ninguna manera reproduzcan ninguna forma de violencia contra las mujeres y las niñas y los niños. Gracias. Muchas gracias a todas y cada una de nuestras compañeras integrantes de esta Alianza de Redes Feministas Nacionales. Y no habiendo ningún otro comentario por parte de nuestras compañeras que han dado lectura a este importante pronunciamiento el día de hoy respecto al proyecto de presupuesto de egresos 2023, damos por concluida esta conferencia de prensa, recordándoles a los medios de comunicación que ya está en nuestras páginas y por ahí les haremos llegar el link con nuestro boletín de prensa para que puedan leer este pronunciamiento al que se ha dado lectura y que tengan la claridad de cuáles son nuestras demandas, qué es lo que exigimos y qué es lo que buscamos desde las organizaciones feministas. Agradecemos infinitamente la presencia de todos y cada uno de los medios, de todas las mujeres que nos han acompañado el día de hoy, de todas y cada una de las organizaciones que se han hecho presentes de los diferentes estados, y que quede claro y que suene claro y fuerte, como decimos siempre desde las colectivas feministas. Seguiremos trabajando, luchando e incidiendo por presupuestos dignos para vidas dignas para las mujeres mexicanas, y no únicamente en México, sino en todo el mundo. Así que agradecemos mucho la presencia de todas y cada una de las personas el día de hoy. Gracias a nuestras integrantes de las organizaciones que dieron lectura a este importante pronunciamiento, y seguiremos trabajando, seguiremos luchando y vamos juntas. El posicionamiento está ya ahorita en las páginas de la Alianza para que también los medios estén enterados de eso. Así es, y de igual manera que sepan quienes colocaron por ahí su correo electrónico, también les haremos llegar el pronunciamiento a través de ese correo electrónico que nos han compartido. Gracias, y como dice Emmeline Pankhurst, si la sociedad estriba en progresar, ha de ser a través de la ayuda de las mujeres, pero de mujeres liberadas de nuestros grilletes políticos. Por eso decimos, vamos juntas, ya nos encontramos, no nos soltamos, pero siempre con esta perspectiva feminista, con claridad y congruencia. Muchas gracias a todas y bonito día.